tema que vamos a abordar ahora es el tema de la conflictividad. Los grandes aspectos de la cuestión social son el tema de la propiedad, que ha sido como el eje de toda una discusión ideológica entre Occidente y Oriente, propiedad social, propiedad privada, pero no solamente este hecho se ha producido en la historia reciente a partir de la Revolución Industrial, sino que también ha surgido un tipo de conflicto que está muy descrito en la Rerum Novarum y recordado ahora por el Papa Juan Pablo II en los 80 años, que es el conflicto entre capital y trabajo. Este conflicto capital-trabajo fue descrito en términos de clase social según los análisis de Marx, es decir, socialmente las clases capitalista y trabajadora se encuentran opuestas por intereses conflictivos. Los capitalistas desean tener el máximo de utilidad, de lucro de su investimento, y los trabajadores desean tener el máximo también del salario. Entonces se encuentra allí una situación de impasse. Por otro lado, estas clases sociales se van a reflejar en el campo de la economía como distribución de riqueza y pobreza, de tal manera que cada una de estas clases sociales corresponde también a un estrato diferente de la riqueza del país. Y también en el nivel político se va a dar la oposición entre el poder y el hecho de los oprimidos, es decir, las personas incapaces de entrar en el juego de la articulación de los poderes políticos y por lo tanto sometidas a las arbitrariedades de los poderosos. El problema es cuando un cristiano contempla este tipo de análisis, tiene que hacerse necesariamente la pregunta moral, ética, es decir, ¿dónde está el lado de la maldad que no puede ser aceptado y dónde está el lado de la bondad? Y en el análisis parece una cosa obvia que la bondad, los buenos están en el lado de los oprimidos y los malvados, el mal, se encuentra en el lado de los opresores. De tal manera que se establecería casi una ecuación de la clase capitalista con la riqueza, el poder y una maldad ética, y la clase trabajadora con la pobreza, el ser oprimidos y una bondad ética. Sin embargo, podemos ver que el trabajo, la doctrina propuesta por Juan Pablo II en Laborem Exercens pretende recordarnos la heterogeneidad de estos términos, es decir, mientras aquí tenemos un análisis sociológico con categorías que se entrelazan entre sí en forma un poco independiente a nuestras opciones, es decir, de una forma objetiva, en el ámbito ético esencialmente se trata de opciones de nuestra libertad. Somos nosotros, los seres humanos, los que determinamos con nuestra opción el lado en el cual nosotros queremos estar. Por tanto, la maldad o la bondad no son resultados naturales, dados simplemente por la herencia, por el lugar donde yo he nacido, sino son actitudes de la persona, una opción ética. Por eso, frente al esquema un poco determinista de estas clases sociales en antagonismo, vamos a encontrar la audacia del Papa de usar las mismas palabras del capital y del trabajo para describir la conflictividad moderna, pero en una interpretación radicalmente diferente. Para el Papa sigue existiendo un conflicto contemporáneo entre el capital y el trabajo, pero la forma de presentarlo no es como antagonismo de clases sociales, sino como posturas humanas ante la vida, como valores éticos, donde el capital es sinónimo del tener más, con muchísima frecuencia vinculado al egoísmo. El tener egoísta es la tentación inherente al poseer, al capital. En tanto que el trabajo va a representar el otro polo, el polo del ser y del ser solidario. Ser en comunión con los demás, realizándonos fraternalmente por el trabajo. Entendido de esta manera la conflictividad social, en primer lugar, no cabe espacio para una indiferencia o neutralidad.
Uno no puede decir yo estoy indiferente ante el bien y el mal. Es necesario optar moralmente por el lado del bien, es decir, optar por el ser solidario, no por el tener egoísta. Es necesaria una opción, pues, pero esta opción atraviesa las clases sociales. No hay, diríamos, una identificación, como teníamos en el primer caso, entre clase y bondad o maldad éticas, sino la bondad y la maldad pasa por todos los estratos de la sociedad. Teniendo en cuenta que el énfasis del Papa Juan Pablo II es dar a estas categorías, estos valores éticos, de nuevo tenemos que afirmar que no es simplemente el hecho del capital o del trabajo lo que constituye la eticidad de una persona, sino es el modo como la persona va a vivir ese valor o ese antivalor. Entonces puede darse una especie de prostitución del trabajo, cuando el trabajo es vivido solamente en función del capital, al servicio del tener. Una persona que no tiene nada, que tiene que trabajar, pero cuya única aspiración es el tener egoísta, está totalmente dentro del campo del capital, por más que no tenga capital y solo tenga trabajo. Y viceversa, podríamos decir. Es decir, el capital no constituye una iniquidad en sí misma, sino que es inicuo en la manera de ser usado. Por lo tanto, el capital puede redimirse, es decir, superar su tentación peligrosa y ponerse al servicio del trabajo. Podríamos decir, bendito capital que sirve a la causa del trabajo, ayuda al trabajador, promueve trabajo, paga bien el trabajo realizado, etc. Y en cambio, maldito capital, aquel capital que explota el trabajo, que se antepone al trabajo y no respeta la dignidad ni del trabajador ni de su trabajo mismo. Con este esquema también tenemos que considerar que todas las clases sociales pueden ser capitalistas independientemente del hecho de que se tenga mucho o no se tenga nada. Lo que cualifica éticamente la persona no es la cantidad de dinero que se tiene, sino el poner la vida orientada hacia ese valor. En forma inversa, es trabajador no solo el que trabaja en el nivel más humilde, trabajo manual, campesino, obrero, sino es también trabajador todo tipo de trabajo humano, en tanto esté orientado a la realización del ser vivido en solidaridad. Como implicaciones de este tipo de análisis, podríamos decir que la solidaridad, en este caso, no es simplemente una solidaridad de clase, sino que es una solidaridad de valor. Quien aprecia el valor del trabajo, estando arriba o estando abajo, constituye una barrera firme para la explotación de todo trabajo humano. Normalmente el capital, para poder explotar el trabajo manual, tiene que pasar por el trabajo intelectual. Es decir, hay un tipo de trabajo que es intermediario para la explotación de otro trabajo. En el momento que los trabajadores de la mente, los intelectuales, perciban el tipo de servicio al dinero que están prestando con su saber y su técnica, en vez de ser ellos los protectores de otros trabajadores que están realizándose con su trabajo y atendiendo las necesidades de sus familias, etc., en ese momento, si existiera la solidaridad del trabajo en sí mismo, independientemente de los tipos de trabajo que se hacen, el capital nunca podría explotar. El capital necesita del trabajo para explotar al trabajo. Hay ya una insolidaridad del trabajo intelectual que ha permitido en la historia que el trabajo manual sea explotado. Así como el polo del capital tiene su atracción en el máximo del tener, yo diría que el polo del trabajo tiene su atracción en el trabajo menos respetado. La solidaridad auténtica es luchar todos para que los trabajos más humildes, más despreciados en la sociedad, sean respetados en su dignidad. Lo importante no es tanto lo que el hombre hace, es que lo hace él. Es decir, que
trabajando se expresa y se desarrolla y se relaciona con la naturaleza y se relaciona con la sociedad y se relaciona con Dios. Por lo tanto, lo importante del trabajo es la dignidad inherente al sujeto del trabajo y no a los objetos producidos por su trabajo. Desgraciadamente, en una sociedad materialista como es la que vivimos, lo que vale son los objetos producidos, la cantidad, la calidad de ellos, pero no tanto la actividad humana en sí misma. Entonces, el Papa nos plantea aquí un problema muy fundamental. Evidentemente, este esquema de orientación fundamentalmente ética no puede ignorar la existencia de clases sociales, porque ellas están allí. Lo que es importante es percibir que el conflicto de las clases tiene debajo un conflicto mucho más profundo de naturaleza ética, y que la oposición del pobre solidario y del rico egoísta serían como los dos campos de máximo antagonismo, que son a su vez ayudados por otros dos campos donde el pobre egoísta hace el juego al rico egoísta y el rico solidario apoya y trabaja en favor del pobre solidario. Es decir, la sociedad en el fondo va a definirse como encuentro de distintos intereses y con este esquema es posible descubrir cada uno nuestro lugar en la sociedad y luego percibir de qué lado moral nos hemos colocado, si del lado del tener o del lado del ser solidario. Con este esquema creo que Juan Pablo II nos sitúa en el tremendo drama humano del ser y el tener. Hay formas de ser donde el tener nos envuelve por completo e impide la comunicación con el ser de los otros. Y hay formas de ser donde el tener es un tener abierto a las necesidades de los demás, compartiendo las cosas que tenemos con ellos cuando las necesitan, teniendo relaciones de solidaridad y las cualidades que tenemos colocándolas al servicio de los demás. Un modelo antropológico de ser egoísta va a encontrar su reflejo en una sociedad del ser encerrado por otros valores, es decir, una sociedad egoísta. El ser no tiene espacio, lo que interesa es el tener, el saber, el poder, el hacer, son distintas dimensiones, pero el ser se encuentra como encerrado, limitado. En tanto que el modelo social de un ser solidario sería una sociedad donde el máximo espacio está concedido al ser y donde todas las otras dimensiones del tener dinero, del tener saber, del tener poder, del tener capacidad de hacer, o sea, tecnología, están siempre al servicio del ser. Si es verdad que la sociedad consumista es esta sociedad, es muy importante multiplicar las células de este tipo de convivencia humana. La medida en que tengamos más y más espacios del ser, en la sociedad del tener, podremos transformar la sociedad en otra manera y otro estilo de vida. Y eso se realiza a través de estas opciones fundamentales. O optamos por el trabajo solidario y creamos la sociedad del ser, o nos veremos totalmente absorbidos, envueltos por el tener egoísta en una sociedad donde el ser no tiene espacio para crecer. Y esto es una profunda deshumanización. El esquema pues, que presenta el Papa Juan Pablo II en Laborem Exercens es motivo de una reflexión que tenemos que hacer como creyentes. El conflicto más profundo de la sociedad no es de las clases sociales. Este conflicto de las clases ha suscitado en lo profundo de esa conflictividad otra conflictividad latente mucho más seria y mucho más importante, que es la eterna conflictividad del bien y del mal, que en los tiempos modernos se historifican como conflictividad del trabajo solidario y del ser egoísta.